Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 1 de esta unidad 3, donde volvemos a aterrizar y a colocar el foco en nuestro querido y hermoso país, Chile. En las clases anteriores y en la unidad anterior habíamos estado revisando cómo se había manejado el continente latinoamericano en este contexto de Guerra Fría y cómo también la Guerra Fría lo había afectado, ¿no es cierto?, un continente en disputa. Sin embargo, en esta unidad 3 vamos a aterrizar, ya lo decíamos recién, en Chile. ¿Cómo habrá influido la Guerra Fría? ¿Cómo se habrá desempeñado los actores? ¿Cómo se habrán desempeñado los actores en Chile en este contexto? Por eso, tal como dice ahí, Unidad 3, Chile en el contexto de Guerra Fría. Y el objetivo es muy simple, conocer las principales características que tuvo la sociedad chilena a mediados del siglo XX. En el fondo, qué es lo que estaba ocurriendo con nuestra sociedad, cómo estaban viviendo los chilenos hacia mediados del siglo XX y cómo se van a ver influidos quizás por este contexto de Guerra Fría. Eso es lo que vamos a ver, así que especial atención. Lo primero que habría que considerar, y es lo que veníamos diciendo de clases anteriores y de la unidad anterior, la Guerra Fría entendida como un choque ideológico, ¿no es cierto?, entre el modelo capitalista y el modelo comunista de la Unión Soviética y el modelo el modelo capitalista de Estados Unidos. O sea, y esa disputa ideológica también se da en nuestro territorio latinoamericano. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de que Latinoamérica es un continente en disputa? Porque por un lado tenemos los partidarios de la revolución, ¿no es cierto?, que querían cambios drásticos, profundos, a veces mediante el uso de la violencia, a la situación de desigualdad que vivía el continente. Mientras que Estados Unidos quería cambios paulatinos, reformas, porque como habíamos dicho en sesiones anteriores, tenían en Latinoamérica un territorio de inversión que les significaba enormes ganancias a los empresarios norteamericanos con la United Fruit Company o con la apropiación de materias primas en todas partes del continente. Y además de inversiones en distintas áreas, transporte, electricidad, etcétera. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos este territorio, mientras los socialistas, los comunistas quieren hacer cambios para despojar a los intereses norteamericanos y transformarlos en nacionales. Estados Unidos apuesta por reformas estructurales para ir cambiando el sistema, pero mantener ese dominio económico. Y ahí se van a ir encontrando también estos puntos medios que conversábamos anteriormente. Ahora, un punto trascendental es lo que ocurre en 1959, en una pequeña isla de Centroamérica llamada Cuba, con este personaje que vemos ahí en la declaración, que vemos acá en la diapositiva, Fidel Castro. ¿Qué es lo que plantea en este texto? No lo vamos a leer porque sabemos que las cápsulas son de poquito tiempo, pero ustedes lo pueden pausar y la pueden leer. ¿Qué es lo que plantea Fidel Castro allí? ¿Qué es lo que critica Fidel Castro? Y cuando ustedes la lean se van a dar cuenta y van a poder responder estas preguntas que yo planteo acá. ¿Qué busca generar en el proletariado y en la población entera del continente? Lo conversábamos también. Busca que los latinoamericanos, los jóvenes latinoamericanos sigan su ejemplo revolucionario y tomen el control de sus países para nacionalizar las empresas que estaban bajo control norteamericano. La crítica fundamental entonces es al imperialismo norteamericano, que lo que más hace es generar ganancias para sí mismo, pero prolongar la pobreza y la desigualdad en los países latinoamericanos. Y esto es un poco lo que apuntaba Fidel en esa pequeña declaración en La Habana, ¿cierto? A un año de haber conquistado la revolución, haber triunfado la revolución en la isla de Cuba. Fíjense, en Cuba pobreza, en Guatemala misma situación, en Uruguay lo mismo y en Bolivia una situación similar, es decir, pobreza, desigualdad, precarización, precarias condiciones de vida. Entonces, finalmente, como resumen, obteníamos que el continente latinoamericano vive en una situación de pobreza, de desigualdad. La gente no vive bien y entiende que las mayores ganancias de las materias primas de sus países se las está apropiando una nación extranjera, como lo es Estados Unidos de Norteamérica. Pero la pregunta que nos hacíamos nosotros, que deberíamos hacer en esta clase, porque lo conectábamos con nuestro objetivo, es ¿qué es lo que está ocurriendo en Chile? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Y ahí tendríamos que tomar como consideración y hacer una contextualización de lo que hemos visto en clases pasadas. Fíjense, en Chile, antes de que nosotros nos viéramos lo que estaba haciendo la Guerra Fría en Europa y después la Guerra Fría en Latinoamérica, dijimos que Chile había tenido un cambio trascendental,
pasar de un sistema parlamentario, si se fijan ahí en la línea de tiempo, en 1891, a un sistema presidencialista en 1925 con la Constitución que promulga Arturo Alessandri. Ahí empieza el cuadrito verde, ¿cierto? El presidencialismo que se va a mantener incluso hasta nuestros días. Después un periodo de desorden institucional del 25 al 32 para posibilitar la llegada de Arturo Alessandri, después el del 32 al 38, ustedes me van siguiendo ahí en la línea de tiempo. Y ya en el 38 al 52 tenemos los gobiernos radicales, que son aquellos que van a impulsar esta otra gran transformación que estudiábamos el mes pasado, el modelo EASY, un modelo de crecimiento hacia adentro donde las empresas nacionales iban a llevarse el protagonismo y donde Chile pretendía independizarse económicamente de otras potencias, como lo vamos a ver a continuación. Por eso el modelo EASY se va a ir prolongando desde el 38, bueno, fundamentalmente desde 1941, hacia 1958-1960, donde ya va a ir empezando a entrar en otras dinámicas, ¿de acuerdo? Así que eso hay que tenerlo claro, del sistema parlamentario en lo político al presidencialismo y en lo económico de un modelo de crecimiento hacia afuera al modelo EASY, crecimiento hacia adentro o industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué es lo que decíamos acá finalmente, ¿no es cierto? Para refrescar un poco la memoria. Chile exporta, sigue vendiendo materias primas, pero deja de importar, las sustituye reemplazándola por industrias nacionales. Yo, por ejemplo, ahí daba el ejemplo, valga la redundancia, de la CAP, ¿no es cierto? La Compañía de Aceros del Pacífico, Chile, un exportador de manufacturas de acero. ¿Qué se refleja fundamentalmente en este discurso de Juan Antonio Ríos? ¿Qué será finalmente el énfasis, el objetivo que se quería alcanzar con este modelo de sustitución de importaciones? Mayor grado posible de elaboración de materias primas, un trabajo más abundante, mejor remunerado, mientras las empresas crecieran, iban a recibir mayor cantidad de ingresos y por tanto retribuirlo a la población en Chile mediante beneficios sociales, ¿no es cierto? Y también con el apoyo de la Corfo. Ahora, la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer, y a juzgar por los datos que vamos a ir revisando, hacia la década de 1960, ¿el modelo EASY había alcanzado esta independencia económica? ¿Este desarrollo había logrado Chile ser un país industrial y no solamente exportador de materias primas? Y la verdad, y a juzgar por los datos, que después también en la clase a lo mejor presencial vamos a revisar con mayor detalle, la verdad es que no, muchachos. El modelo EASY no había logrado alcanzar para Chile los objetivos que se habían propuesto. A pesar del esfuerzo, Chile se vio perjudicado por condiciones internacionales, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, lo vamos a ir conversando, que impidieron que Chile lograra conquistar este mercado externo y vender los productos que estaba haciendo. Y también fallas internas, es decir, si seguimos ahí el listado de izquierda a derecha, de izquierda hacia abajo y después a la derecha, diríamos, fíjense lo siguiente: dependencia de préstamos de Estados Unidos para poner en funcionamiento las empresas nacionales. Chile tuvo que pedir préstamos para echar a andar estas empresas. Eso ya nos hacía seguir manteniendo la dependencia. Dependencia de medios tecnológicos extranjeros. Chile tuvo que seguir incorporando tecnología de otros países, no la logró desarrollar. Los productos, por tanto, se hacían caros y al momento, el otro de las flechitas que está abajo, de ir a venderlos al mercado internacional, nuestros productos eran buenos, potentes, pero eran más caros que lo que hacían otras potencias. Y además eso se sumó a que cuando el modelo estaba despegando, Europa entra en la Segunda Guerra Mundial, recuerden ustedes, y los clientes que nos iban a comprar estos productos están en crisis, por tanto no nos compran esos productos. O sea, Chile, nuestra industria se estanca, cae. ¿Qué es lo que pasa con esto? Hay desempleo, hay cesantía, las fábricas comienzan a entrar en una profunda crisis y además Chile, al enfocarse en lo industrial, había descuidado el sector agrícola. Eso es muy importante porque Chile, desde que era un país agrícola, los productos empezaron a escasear y a aumentar de precio, produciéndose lo que nosotros conocemos como inflación. De ahí que hay un aumento sostenido de los precios, productos agrícolas, de las manufacturas y también de las importaciones, que eran muy escasas porque le habíamos puesto barreras a esas importaciones de lo que era el mercado exterior, porque las queríamos hacer acá en Chile, recuerden ustedes, con nuestras industrias. Ahora, en ese panorama, la situación de Chile es precaria, es difícil y además se suma a que estábamos todavía atados y siendo dependientes de Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos le debíamos dinero y además ellos invertían en distintas áreas,
energía, lo decíamos, transporte, los bancos, muchos bancos norteamericanos, y también se habían adueñado o se habían hecho dueños de la concesión del cobre en Chile. Estados Unidos era quien explotaba y se llevaba las mayores ganancias del cobre, pagando un impuesto por su explotación al Estado de Chile. Entonces, fíjense acá, yo coloco esto, lo vamos a ir comentando a lo mejor en la clase presencial, pero algunos memes que reflejan la crisis del modelo Easy que realizaron sus compañeros de tercero medio, que hoy día están en tercero medio, perdón, el año pasado. Ahí ustedes lo pueden pausar y pueden ir viendo algunas causas de esta crisis del modelo Easy. Lo cierto es que nosotros nos tenemos que preguntar qué ocurre con la población chilena entonces. ¿Cómo estaba viviendo si este modelo no había logrado los resultados que realmente se esperaban? Y la verdad es que si nosotros analizamos este texto, yo sé que es un poquito largo, pero insisto, lo pausan, se van a dar cuenta que la situación hacia 1950, 1960 en Chile era precaria. La pobreza superaba el 60%, el analfabetismo, es decir, personas que no saben leer ni escribir, el 23%, la deserción escolar, es decir, estudiantes que se retiran del colegio, era del 70%. Chile era el país más atrasado de América Latina. Es un dato muy importante. Entonces, la gente vive mal, muchachos. Se produce la precarización. Y precarización, ustedes lo saben, viene de la palabra precario, es decir, de situación social disminuida, difícil, angustiante. Por eso hay ahí, y lo dice ahí la diapositiva, desigualdades sociales, es decir, un sector que ganaba muchísimo dinero, sobre todo aquellos sectores que estaban más asociados a los empresarios norteamericanos y a la burguesía, ¿cierto? Y un sector muy pobre, ¿cierto? Y una clase media que no alcanzaba tampoco a vivir en buenas condiciones. Y además se había producido esta migración campo-ciudad. Y en la ciudad, además, al no haber empleo, al ir quebrando las empresas chilenas del modelo Easy, la gente se empieza a tomar territorios. Nosotros vamos a ir conociendo lo que son las poblaciones callampas, los campamentos, la ocupación de terrenos y también las conocidas tomas, que son un poco lo que se refleja en esta diapositiva, ¿no es cierto? Y si ustedes también, insisto, esta clase tiene harto texto porque son interesantes de discutir, de analizar, lo vamos a hacer. Cómo la gente se va tomando estas propiedades, ¿no es cierto? Se van instalando en los márgenes, es decir, en los alrededores de la ciudad. Y ahí ustedes pueden ver las condiciones de pobreza en las que vive Chile. Entonces la pregunta acá, muchachos, si nosotros tenemos que Chile es un país que está viviendo en precarias condiciones, la precarización de la sociedad chilena, que vive mal, que tiene condiciones difíciles, que hay poblaciones callampas, que hay tomas, que hay campamentos en grandes cantidades, la pregunta que tendríamos que hacernos es la siguiente. ¿Qué hace la gente en un país que vive mal y en un contexto además de Guerra Fría? ¿Qué va a hacer las personas? ¿Qué irán a hacer estas personas si se ven en esta situación? Y la verdad, muchachos, es que los historiadores han hablado de que en este mediados de siglo, 1950, sobre todo influenciados por la Guerra Fría y los procesos que se venían dando en Latinoamérica y en el mundo, el sector político o los sectores, perdón, sociales más desfavorecidos se comienzan a politizar o empezamos a hablar de la politización de la sociedad chilena más desfavorecida, ¿no es cierto? ¿Qué significa la politización? El auge de la participación política, es decir, los sectores nuevos sociales desfavorecidos ingresan a la política con muchísima fuerza. Por eso dice ahí, nuevos actores sociales influenciados por la Unión Soviética y por la Revolución Cubana, dicen, nosotros tenemos que hacer un cambio estructural, un cambio de fondo de lo que está pasando en la sociedad chilena. Y muchos de estos actores, es decir, las organizaciones sindicales, los trabajadores, se organizan en la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, cuyo fundador, lo vamos a ver, es Clotario Blest, ¿no es cierto? El movimiento de pobladores, cómo la gente de estas tomas empieza a organizarse para exigirle al Estado viviendas. Y además, muy importante también, los jóvenes intelectuales, universitarios y profesionales que se comienzan a dar en las universidades y a izquierdizarse, es decir, a tomar como herencia lo que venía de la URSS, a tomar como herencia lo que venía de la Revolución Cubana y a exigir cambios, muchos de ellos por la vía armada, por supuesto, imitando el ejemplo cubano, y muchos de ellos también, yo diría una gran mayoría de estos nuevos actores sociales,
por vía pacífica, pero con una conciencia de izquierda bien profunda. Ahora, para cerrar y para ir cerrando, que quería yo finalmente abordar esta politización, está este texto de Clotario Blest, uno de los personajes más importantes de nuestra historia en cuanto refleja esta concientización de izquierda que van a ir tomando los jóvenes y la clase media y también los sectores proletarios de la conciencia política de izquierda. Fíjense, dice, nada de golpismo, porque ahí se hablaba ya de una revolución armada, lo vamos a profundizar en la clase presencial. La revolución cubana ha calado hondo. Fíjense lo que dice allí. Por favor, pausen el video y léanlo con tranquilidad. Lo que más exigimos, dice Clotario Blest, y con eso quería terminar, son cambios estructurales. Van a haber sectores entonces, muchachos, que van a exigir, estos nuevos sectores sociales desfavorecidos, un cambio en el país, una nueva realidad, y van a participar en política. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ojalá que lo puedan meditar, lo puedan reflexionar y lo puedan leer también. Para cerrar, muchachos, como estos nuevos actores, fíjense lo que dicen. Esta imagen venía de la portada de la clase. Chile dice no a la contrarrevolución, lo que está ahí en la imagen. ¿Quiénes son esos jóvenes? ¿A quiénes representan? ¿Serán acaso estos nuevos actores sociales? ¿Qué estarán pidiendo? Fíjense ahí la pregunta. ¿A qué contrarrevolución Chile le dice no? ¿Qué revolución están pidiendo? ¿Y por qué hablan de una contrarrevolución? Súper interesante, súper buena imagen, interesantes preguntas que nos vamos a dejar planteadas también para resolverlas cuando tengamos clases presenciales. Muchachos, un gran abrazo, espero que hayan logrado percibir cómo la sociedad chilena exige cambios y por qué exige esos cambios y cómo se va politizando, es decir, teniendo una conciencia política para exigir cambios estructurales profundos. Así que un gran abrazo, cualquier duda yo voy a estar siempre ahí en Classroom, así que no duden en hacerlas. También la pueden hacer a Gladys y a Alex, por supuesto, que son también sus profesores de historia. Un gran abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho y nos estamos viendo la semana que viene. Chao, chao.